El siglo XX es una cosa extraña, ¿no? Por un lado, fue una era de avances increíbles en la ciencia, en el arte, de verdad, sin precedentes. Pero al mismo tiempo, y aquí está la paradoja, fue el periodo más sangriento de toda la historia humana. Vamos a intentar desglosar cómo es que eso fue posible. Y la pregunta que nos va a guiar es esta. ¿Qué ideas, qué filosofías, qué planes para el mundo llevaron a la humanidad a cometer exterminios a una escala tan, pero tan masiva? Porque no estamos hablando solo de hombres malos, sino de las ideologías que los movieron. Para empezar, tenemos que adentrarnos en lo que se conoce como el siglo de hierro. Y para eso, vamos a analizar a 5 figuras clave, 5 dictadores cuyas acciones, definieron esta era de violencia: Mao, Stalin, Hitler, Leopoldo II y Pol Pot. Y aquí, justo al empezar, tenemos que hacer una división súper importante. No todos estos hombres estaban motivados por lo mismo. La mayoría quería construir una supuesta utopía a través de una ideología, pero uno de ellos no. Lo suyo era pura y simple avaricia. La división es bastante clara, ¿verdad? Por un lado tenemos a los ideólogos: Mao, Stalin, Hitler y Pol Pot. Cada uno, a su manera, quería rehacer la sociedad desde cero según sus propias creencias. Y por el otro lado, solito, está Leopoldo II. Su meta no era un nuevo orden mundial, era sencillamente hacerse inmensamente rico a través de una explotación brutal. Hablemos de la primera gran ideología, el comunismo agrario. Tanto Mao en China como Pol Pot en Camboya estaban obsesionados con esta idea radical. Querían una sociedad campesina pura, y para lograrlo, su plan era eliminar por completo la vida en las ciudades, a los intelectuales, a la cultura, todo. Forzaron a millones de personas a irse al campo, y las consecuencias fueron, como se pueden imaginar, devastadoras. Ahora, el proyecto de Stalin era diferente. Se le llamó el socialismo en un solo país. Su obsesión no era el campo, sino transformar a la Unión Soviética en una superpotencia industrial, y estaba dispuesto a hacerlo a cualquier costo. Esto significó colectivización forzada, purgas masivas de cualquiera que pareciera un rival y, claro, el uso constante del terror de Estado para mantener a todos a raya. Y luego está la ideología de Hitler, que fue única en su enfoque. Su visión se sostenía sobre 2 ideas aterradoras: la conquista de espacio vital, o Lebensraum, para el pueblo alemán, y una obsesión absoluta con la pureza racial. Esto lo llevó a hacer algo nunca antes visto: industrializar el asesinato, creando una maquinaria de genocidio sistemático. Muy bien, ya vimos las ideas. Ahora vamos a ver el precio. Detrás de cada una de estas utopías o de esta codicia hay una estadística de exterminio que, sinceramente, hiela la sangre. Los números son casi imposibles de comprender. Mao Zedong está a la cabeza con un estimado de entre 40 y 70 millones de muertes, la mayoría por la hambruna que provocó su gran salto adelante. Esta cifra lo convierte en la persona con el mayor número de víctimas en toda la historia. Le siguen Stalin y Hitler con unos 20 millones de muertes cada uno. Pero la lista no para ahí. No podemos olvidarnos de los otros 2. Leopoldo II, en su búsqueda de caucho y marfil, es responsable de la muerte de hasta 15 millones de personas en el Congo. Y Pol Pot, aunque su número absoluto es menor, tiene una estadística que es, de verdad, aterradora. Y este es el punto que hay que entender. En solo 4 años, el régimen de Pol Pot exterminó a un 1/4, a un 25% de la población de su propio país. En términos relativos, es probablemente el genocidio más rápido y devastador de la historia moderna, un verdadero autogenocidio. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron esas herramientas, esos métodos que usaron para tener un control tan absoluto y llevar a cabo estas masacres? Parece que existía una especie de manual del tirano, un libreto. El primer paso, muchas veces, era provocar hambrunas, como con Mao y Stalin, para quebrar cualquier resistencia. Después venían las purgas ideológicas, para eliminar a los opositores. El siguiente paso, los campos de trabajo forzado o de exterminio, como el Gulag soviético o los campos nazis. Y el paso final, en el caso de Hitler, fue el genocidio a escala industrial.
Una idea fundamental para entender todo esto es la deshumanización. El objetivo es muy simple: convencer a la gente de que un grupo de personas no son humanas, que son elementos capitalistas, parásitos, una raza inferior, lo que sea. Una vez que se logra eso, eliminarlos se vuelve una tarea posible, incluso, para algunos, deseable. Y como podemos ver aquí, cada dictador definió a su otro. Para Hitler, los judíos y otras minorías. Para Stalin, los campesinos ricos o kulaks y sus rivales políticos. Para Mao, los elementos capitalistas. Para Pol Pot, cualquiera que tuviera educación o viviera en una ciudad. Y para Leopoldo, bueno, para él, la población nativa del Congo era solo un obstáculo para su riqueza, cada uno con su objetivo y cada uno con su método. El impacto de estos regímenes, por supuesto, no terminó cuando cayeron. Las cicatrices que dejaron en el mundo todavía las podemos ver y sentir hoy. Pensemos un poco en las consecuencias. Primero, estos regímenes redibujaron el mapa del mundo por completo. Dejaron traumas nacionales que todavía hoy se debaten, como en Alemania o Camboya. Irónicamente, sus atrocidades impulsaron la creación de los conceptos modernos de derechos humanos y derecho internacional. Y figuras como Mao siguen siendo increíblemente polémicas. Para unos es un fundador, para otros, un destructor. Y con esto llegamos a la idea final, quizá la más importante. El objetivo de estos hombres no era simplemente gobernar. Su ambición era muchísimo más grande. Buscaban rediseñar a la humanidad por completo. ¿Y la violencia? La violencia era su principal herramienta de ingeniería social. Toda esta historia, al final, nos deja con una pregunta bastante inquietante. Después de analizar las ideologías, los métodos y las consecuencias de estos regímenes, la verdadera pregunta que queda en el aire es: ¿qué lecciones de este siglo de hierro parece que todavía no hemos aprendido?